Buenas noches, amigos y compañeros, bienvenidos a la Casa del Pueblo Miraflores. Como siempre, nuestro fraterno saludo a los que nos siguen en Facebook y en YouTube. Hoy, martes 20 del mes de la fraternidad de los apristas, celebramos como día central el 22 de febrero de cada año, mes que está dedicado a conmemorar el natalicio del compañero jefe, maestro y guía Víctor Raúl de la Torre, que desde el año 1946, como ya lo hemos mencionado anteriormente, a iniciativa de jóvenes líderes del partido dedicaron ese día como el Día de la Fraternidad. En esta nueva fecha del ciclo, los primeros 100 años del aprismo, que llevamos en el transcurso del año centenario del APRA, saludamos la presencia de nuestros invitados de hoy, compañero José Antonio Torres Iriarte y del maestro compañero Hugo García Salvatierra. Igualmente saludamos la presencia en la mesa de nuestro secretario nacional de organización, compañero Enrique Melgar Moscoso, y también la compañía de nuestro ilustre nuevo militante y adscrito aquí a Miraflores, compañero Gustavo Otero, que hace pocos meses ha dejado el servicio diplomático y está a tiempo completo dedicado al partido. Bienvenido, Gustavo, como siempre. El compañero José Antonio Torres Iriarte ha de desarrollar el tema de Aya La Torre y su lucha por la libertad. Por favor, José Antonio. Buenas noches, compañeros. Agradezco la participación de todos ustedes. Creo que siendo febrero el mes de la fraternidad es oportuno que el partido resalte la trayectoria no solamente de Víctor Raúl Aya La Torre y la Alianza Popular Revolucionaria Americana, sino también la trayectoria de un movimiento continental próximo a cumplir 100 años y que ha marcado, en mi concepto, la historia política de América Latina a partir de la década de los años 20 del siglo pasado. Cuando hablamos de Aya La Torre y el APRA continental, tenemos que hacer una gran diferenciación. Víctor Raúl, solo con 29 años y en su condición de desterrado por la tiranía de Leguía en 1924, tomó la decisión de entregar la bandera de Indoamérica, como él la llamó, a la juventud de la Federación de Estudiantes de México, un acto simbólico y un acto político a la vez, que seguramente en ese momento no se imaginó el propio Víctor Raúl la importancia y la trascendencia que iba a tener en el tiempo esa decisión de carácter político. Aya La Torre no es que improvisó la creación de un movimiento continental. Ya Víctor Raúl desde años precedentes había tenido liderazgo en el Perú, en la jornada de las 8 horas, en la formación de las Universidades Populares González Prada, en la gesta del 23 de mayo de 1923, y cuando la tiranía de Leguía lo deporta a Panamá, Víctor Raúl ya estaba convencido que era necesario sentar las bases seguramente de un movimiento continental. Creo que el APRA, como organización internacional, ha marcado un antes y un después en la política latinoamericana, y prueba de ello es que, por lo menos, entre 1924 hasta los años 60 del siglo pasado, fue la figura de Aya La Torre la más importante de la política latinoamericana. Luego surgirán otros actores, ya podré desarrollar en los próximos minutos, que marcaron un poco una tendencia y una orientación ideológica en la política latinoamericana. Pero volviendo al tema fundacional del APRA, creo que hay que resaltar no solamente la decisión de formar o crear un gran movimiento de frente único de trabajadores manuales e intelectuales como base social y como base política de un gran movimiento continental, sino la visión adelantada a su tiempo que todo un conocido artículo publicado en Londres, los conceptos básicos de qué es el APRA. En 1928 terminará de escribir el antiimperialismo del APRA, pero hay que agregar que esta obra cumbre del aprismo y de Aya La Torre recién es conocida cuando se publica en 1935 por iniciativa de la editorial Ercilla de México. Por otro lado,
El periplo de Aya La Torre en Centroamérica en especial, en México, en Europa y posteriormente incluso en Rusia, sus estudios en Europa y en Londres marcaron todo un devenir ideológico y político para un hombre de la talla política e intelectual de Víctor Raúl. Cuando Aya La Torre retorna en 1931 para ser un joven candidato presidencial y ingresa por Talara, es recibido por una gran multitud en la Plaza San Martín y luego da el discurso, y es un discurso ya histórico, el discurso programa del 23 de agosto del año 31 en la Plaza de Hacho. Definitivamente Víctor Raúl demostró que era no solamente un líder y un político, sino además que era capaz de recoger el mandato de las bases. Porque hay que recordar, compañeros, que el discurso programa y los fundamentos del programa aprista de 1931 nacen de la voluntad de las bases del partido de toda la República. Fueron los trabajadores manuales, fueron los intelectuales del aprismo en todo el país que aportaron ideas y propuestas para que ese discurso, dicho de forma magistral por Aya La Torre en agosto del año 31, pueda marcar el derrotero político de la historia nacional a partir de ese entonces. No hay que olvidar que el APRA, como partido aprista, se funda en septiembre de 1930, no estando incluso Víctor Raúl en el Perú. Y la playa de intelectuales y trabajadores manuales que suscriben el acta fundacional del APRA del 20 de septiembre de 1930, hay personalidades de la talla de Manuel Giovanni u otros que luego marcaron el devenir político del aprismo en el Perú en particular. Esta noche para mí es un honor compartir la mesa con el maestro Hugo García Salvatierra. Sé que él tiene una visión política del aprismo, un pensamiento filosófico e histórico, y yo me voy a permitir solamente dar algunas pinceladas históricas y guiarme un poco de mi última columna de opinión que salió en el reporte hace pocos días. El APRA y su lucha por la libertad. Porque creo que ese es el título que ha marcado la tendencia histórica de Aya La Torre y el APRA. Víctor Raúl y el APRA nunca transitieron con ninguna dictadura. El APRA nunca pactó con ningún tirano. Por el contrario, Víctor Raúl aceptó su condición de desterrado, viaja a Panamá e inicia un periplo por todo Centroamérica, ya siendo conocido como presidente de la Federación de Estudiantes del Perú, y clama por la unidad continental, clama por la lucha antiimperialista contra los Estados Unidos por el imperialismo yanqui, porque la guerra norteamericana en esos años, no solamente con sus marines, no solamente con sus tropas, sino que imponía condiciones lesivas a la soberanía de los pueblos de América Latina. Por eso Aya La Torre tuvo el gran acierto de entender que el fenómeno imperialista era un fenómeno económico, pero también un fenómeno político, y que el imperialismo en el caso de América Latina no era la fase superior del capitalismo, como lo señaló Lenin para la Europa desarrollada o la Europa capitalista, sino por el contrario, era la primera fase del capitalismo. Y por lo tanto, señaló Aya La Torre el antiimperialismo del APRA, y desde sus primeras columnas y artículos que formaron parte del libro por la emancipación de América Latina, que era necesario entender el fenómeno capitalista para poder saber tratar con él. Y cuando desarrolla los conceptos básicos del aprismo, de los 10 capítulos del antiimperialismo del APRA, Aya La Torre no solamente define qué es el APRA, qué clase de partido es el APRA, la tarea histórica del APRA, sino define los alcances del llamado Estado antiimperialista. Estado que debía ser capaz de construir una democracia social, una democracia funcional y una democracia capaz de saber no solamente organizar al pueblo, a los trabajadores, sino además ser capaz de dirigir la economía de un país y saber tratar con las fuerzas del capitalismo norteamericano o de otro origen. Hay que entender cuál era el proceso latinoamericano en los años 20. Era un proceso donde el canal de Panamá se había convertido no solamente en un enclave norteamericano. No hay que olvidar que Panamá surge de la escisión de Colombia. Tal era el poderío de los Estados Unidos que Colombia sufre una crisis interna, una provincia llamada Panamá se escinde de Colombia, luego se construye el canal de Panamá a lo largo de más de una década y se establece prácticamente un enclave económico dentro del territorio panameño. Aya La Torre como precursor de la emancipación de América Latina
Águila La Torre, como precursor de la unidad continental, debe ser reconocido en mi concepto como el político más influyente del siglo XX. Alguien podrá decir Fidel Castro, Salvador Allende, el Che Guevara. Ninguno de ellos tuvo la talla continental ni la formación ideológica y académica y política que tuvo Víctor Raúl, que no solamente fue un ideólogo, un pensador, el autor de decenas de libros y centenares de artículos de opinión, sino que fue un gran organizador, un gran propagandista, un luchador permanente por la libertad. Solo si le explicáramos a los más jóvenes del Perú que Víctor Raúl, entre el año 23 y el año 31, pasó 8 largos años de exilio, que cuando retorna al Perú para encabezar la candidatura presidencial y compite con Sánchez Cerro, a pesar del fraude electoral y a pesar de que los congresistas o constituyentes apristas fueron violentamente retirados del hemiciclo del Congreso Constituyente del año 32, el APRA hizo resistencia frente al comandante Sánchez Cerro, hizo resistencia frente a la tiranía de Sánchez Cerro, y la revolución de Trujillo, para otros podrá ser llamada insurrección de Trujillo, tuvo como saldo doloroso y dramático el crimen, el fusilamiento y asesinato de miles de compañeros del partido, que marcaron con su martirologio el inicio de un gran proceso que ha tenido como consecuencia que luego de décadas, en esa noche, en esta jornada política animada por el Comité Aprista de Miraflores, estemos evocando a nuestros fundadores como una tarea que tenemos pendiente con ellos y con el país. No hay otro partido que no sea el APRA continental, el movimiento aprista continental. No hay otro partido, el partido aprista peruano, que haya entregado tanto sudor, tantas lágrimas, tanta sangre por la causa de la libertad. Águila La Torre se enfrentó al tirano Leguía, confrontó en el plano electoral con el candidato de la oligarquía, el comandante Sánchez Cerro, de la Unión Revolucionaria. Águila La Torre supo luego soportar con estoicismo la larga clandestinidad entre el año 34 y el año 45. Águila La Torre fue capaz de deponer sus aspiraciones presidenciales en el año 45 y dar paso a la formación del Frente Democrático Nacional. Se apoyó a un candidato no aprista, a un purista, a un internacionalista, confiando que él podía ser el gran líder de un proceso de transición democrática hacia la legalización del APRA como partido y la gran oportunidad que debía darse para Águila La Torre y el abrismo del próximo procesos electorales. No es el caso de analizar qué pasó dentro del Frente Democrático Nacional, cómo fracasó la insurrección del octubre del 48 y cómo el partido volvió a perder su legalidad y fue nuevamente un partido perseguido y proscrito entre el año 48 y el año 56. Y como Águila La Torre tuvo que asilarse en la embajada o la residencia en la embajada de Colombia en Lima para, desde la posición de asilado, se genere toda una corriente de opinión en defensa del derecho a asilo y en defensa de la vida de Águila La Torre que corría peligro bajo la tiranía de Manuel Rodríguez. Águila La Torre logró vencer en el plano legal jurídico en la Corte Internacional de la Haya, porque el gobierno de Rodríguez no logró probar los cargos contra Águila La Torre. Águila La Torre que había perdido su nacionalidad, que no tenía pasaporte nacional, pudo, en base a un pasaporte otorgado por Uruguay, salir al exilio. Fue recibido en México y en 1954 inicia una etapa nueva de predicamento, de enseñanza hacia los pueblos de América Latina que ya confrontaban la etapa de la posguerra, la etapa post-Segunda Guerra Mundial, y donde había un debate entre si el capitalismo o el comunismo tenían el camino de la liberación de los pueblos y el camino del desarrollo de los pueblos. Águila La Torre bien pudo haber sido el candidato de la derecha peruana, y seguramente el APRA no hubiera pasado proscripción política alguna. Águila La Torre seguramente pudo haber pactado con el comunismo internacional, escogió el camino más difícil, el camino de la confrontación ideológica. Nunca Águila La Torre pensó someterse a los dictados del Kremlin o a los dictados de la Tercera Internacional, y escogió el camino más difícil, el camino del aprismo continental,
y el camino de la lucha frontal contra el comunismo internacional. Por eso, compañeros, los comunistas de ayer y los caviares de hoy odian al APRA, nunca reconocerán mérito alguno en Aya Latorre, ni en el APRA, ni en el pueblo aprista, ni van a ser capaces de reconocer lo que el APRA ha hecho por este país para que logre su libertad luego de una larga jornada por la liberación del pueblo peruano. Quiero además recordar que Aya Latorre pudo haber sido candidato en el año 56, pero las condiciones no estaban dadas. El partido apoyó a Prado, logró nuevamente su legalidad. Hubo congresistas, diputados y senadores que eran de alguna forma amigos del partido, que lograron impulsar algunas iniciativas de ley en favor del pueblo peruano, pero el APRA estaba esperando la gran oportunidad que todos suponían que se iba a dar en el año 62, cuando Aya Latorre, con Manuel Suárez encabeza la plancha presidencial y compite con Fernando Belaúnde y con Manuel Rodríguez. Un Aya Latorre con 67 años, lleno aún de vitalidad, recorre el Perú en busca del voto ciudadano. Sospechosamente, el partido no alcanza el tercio electoral. Tuvimos 32.98%. Si hubiéramos tenido un tercio del voto nacional, hubiera sido ungido Aya Latorre presidente electo. De esta situación particularmente atípica se valió Fernando Belaúnde para alentar el golpe de Estado de Pérez Godoy. Nunca hay que olvidar que Acción Popular, liderado por Fernando Belaúnde, no tuvo la grandeza de reconocer que el APRA había tenido más votos de Acción Popular a nivel parlamentario y que Víctor Raúl había tenido más votos que Fernando Belaúnde a nivel presidencial. Por cuestión de décimas, Aya Latorre no es elegido presidente del Perú, y un discurso memorable que valdría la pena reproducir a propósito del centenario, el llamado discurso del veto, en el patio de deportes de Alfonso Ugarte. Aya Latorre depone su voluntad de ser presidente de la República en aras de salvar la legalidad y la constitucionalidad del Perú. Aya Latorre, un gesto extraordinario, reconoció que el APRA tenía que saber conversar con otras fuerzas políticas y que si él era un obstáculo para lograr los objetivos de democracia y libertad del Perú, él daría un paso al costado. Mientras que esto ocurría, Fernando Belaúnde, demagógicamente acusada de fraude electoral, pedía el levantamiento de las Fuerzas Armadas y logró su objetivo. Pérez Godoy, un 18 de julio, se levanta en armas, depone el presidente Prado en lo que parecía un golpe ya conversado. Prado abandona el país, sale al exilio y Pérez Godoy toma la conducción de la República. Tiempo después sería sucedido por Nicolás Lindley, y en las elecciones del año 63, en verdad los militares llevaron de la mano a Fernando Belaúnde a Palacio de Gobierno. De tal modo, compañeros, que las acusaciones de fraude contra Aya Latorre y el APRA del año 62 carecían de toda veracidad. Víctor Raúl, una vez más candidato en el 63, obtiene más votos que el año 62, en un proceso electoral dirigido y manejado por las Fuerzas Armadas. Prueba contundente que no hubo fraude ni voluntad de fraude en el proceso del año anterior. Sin embargo, Aya Latorre logra, imponiendo cualquier rivalidad, diferencia de opinión, odio o impono, logra conversar con Manuel Rodríguez y llegar a un acuerdo parlamentario, lo que se conoció como la coalición del pueblo, la coalición APRA, Unión Nacional Rodríguez. El golpe militar del año 68, compañeros, puso fin al proceso democrático. El velasquismo se entroniza en el poder, no convoca elecciones, y Aya Latorre, sabiendo que estaba en la etapa final de su vida, se dedica a establecerse en Alfonso Ugarte, a formar cuadros, a formar el buró de conjunciones y noche a noche, día a día, alentar la formación y renovación en el partido. De esa generación somos muchos compañeros que han tenido protagonismo años después, como el propio presidente Alan García. Y lo que debemos reconocer esta noche, que con los militares que demostraron el APRA, que los vinieron al APRA,
Llamada de voz entrante de Mónica Mauricio en la SIM 2. Buscan que el APRA y Aya Latorre sea el gran mediador, el gran artífice de este proceso de transición democrática. Y Aya Latorre, con 83 años, inicia una campaña electoral difícil en todo el país para ganar las elecciones a la Asamblea Constituyente con un claro propósito: abrir camino al retorno a la democracia, el retorno a la civilidad. Llamada de voz entrante de Mónica Mauricio en la SIM 2. Llamada de voz entrante de Mónica Mauricio en la SIM 2. Qué ironía de la historia que hayamos Llamada de voz entrante de Mónica Mauricio en la SIM 2. Toledo, Vizcarra, Pedro Castillo, y no haya sido presidente de la República Víctor Raúl Aya Latorre. Pero Aya Latorre, a pesar que no gobernó, a pesar que no ejerció la primera magistratura, su legado político, su legado ideológico, su legado histórico está vigente. Y creo que la tarea en este centenario del aprismo continental es volver a hablar de Aya Latorre, es volver a explicar el pensamiento y las líneas matrices del pensamiento de Aya Latorre y su lucha permanente por la libertad. Y en ese camino, nunca olvidemos que los comunistas en el 45 o los comunistas en el 62 o 63 prefirieron votar por otros candidatos y nunca por Aya Latorre. Nuestros enemigos históricos han sido siempre los comunistas de la Tercera Internacional, los moscovitas o los que han tomado otras vertientes del marxismo-leninismo. La aparición luego de Sendero Luminoso marcó el devenir de los años 80. Más de 1000 compañeros fueron muertos y asesinados por las hordas maoístas del Sendero Luminoso, y una vez más el aprismo demostró cómo es un partido no solamente con ideas y propuestas, sino un partido de combate, de lucha revolucionaria por la libertad. Y cuando recordamos los nombres de los centenares de compañeros asesinados por Sendero Luminoso, debemos honrar su memoria y tener claro que el camino del aprismo no tiene nada en común con estas nuevas corrientes latinoamericanas, Foro de Sao Paulo, Grupo de Puebla, o con otras corrientes castrochavistas que tratan de sentar las bases de una nueva corriente ideológica en América Latina. Por lo tanto, compañeros, mis palabras de reflexión y de saludo esa noche son para Aya Latorre, el fundador del aprismo, para la primera generación de compañeros que gestaron el Partido Aprista peruano, para Manuel Arévalo, que hace pocos días fue recordado en la cruz que simboliza su martirologio, su asesinato y el crimen que quedó impune como parte del atentado contra la libertad y contra la institucionalidad democrática en el año 37. Tenemos mucho que mostrar: hombres fusilados, mujeres entregadas a la causa del aprismo, nuestros verdaderos presos políticos, presos de conciencia, nuestros desterrados, nuestros exiliados, y el APRA que supo negociar cuando era necesario conversar para recuperar la legalidad en el 45, en el 56 y acompañar la transición democrática en el 78. En esta coyuntura, compañeros, creo que debemos hacer un balance. Cuando muere Aya Latorre en agosto del 79, en mi concepto se cierra un ciclo de la política nacional. Muerto Aya Latorre, se inicia no solamente un ciclo de la política nacional, sino se inicia un nuevo ciclo de la política partidaria. La campaña de Armando, que no tuvo éxito en 1980, la exitosa campaña del presidente García en el 85, la campaña difícil, porque el maoísmo senderista se había movilizado en todo el país, la campaña, me refiero, de Luis Alva Castro, logró marcar una jornada ética en mi concepto, porque tuvimos diputados, tuvimos senadores, cuando el tirano Fujimori decide disolver el Congreso en abril del 92. Años después, el presidente García retorna del exilio y se inicia una etapa de relanzamiento del partido. El pase a segunda vuelta del presidente García en el 2001, su discurso memorable de la Plaza San Martín de enero del año 2001, que todos recordamos,
La campaña exitosa del 2006 derrotando al candidato del Castro chavismo, Ollanta, el exitoso gobierno del 2006 al 2011, reduciendo la pobreza, ampliando la infraestructura básica en todo el país, creando empleo, liderando continentalmente la lucha por la libertad, fortaleciendo la integración a través de la Alianza del Pacífico, que integró a Brasil, a México, a Colombia, a Perú y a Chile. Creo que Alan García demostró ser un estadista y un líder continental. ¿Pudo Alan García sumarse a esta cuota del Foro de Sao Paulo, ser parte de este grupo de personalidades, entre comillas, políticas formadas por Lula, por Evo Morales, por Hugo Chávez? Pero Alan García tuvo claro que el camino del aprismo y de su gobierno era otro. Por eso apostó por la Alianza del Pacífico, fortaleció los lazos comerciales y políticos con Chile, lo que no impidió que Perú soberanamente demande en el plano de la área el tema de la delimitación marítima con Chile. De tal modo que hay que reconocer que el primer gobierno del presidente García, marcado por el terrorismo, por la crisis de la deuda, por la hiperinflación, es cierto, por la crisis económica, derivado tal vez de un mal manejo económico que luego se rectificó en el segundo gobierno, debe ser tomado como parte de un proceso político que todavía merece ser analizado, porque en los años 80, compañeros, no eran los años del liberalismo económico, aún existían dos bloques, el bloque soviético, el bloque norteamericano, la Guerra Fría, no había caído el muro de Berlín, la izquierda internacional era muy fuerte, y Alan García intentó en su primer gobierno recoger el legado político ideológico de Aya La Torre e impulsar una gran transformación. El tema de la estatización de la banca, que generó tanta controversia y que permitió que la derecha se reorganice bajo el liderazgo de Mario Vargas Llosa y el Supremo, marcaron todo un contexto político entre el 85 y el año 90. Tal vez la gran oportunidad pudo haber sido que el compañero Alda Castro pase a segunda vuelta. Estuvo muy cerca, debió estar en segunda vuelta, y seguramente el país le hubiera dado una segunda oportunidad frente al candidato de la derecha, Mario Vargas Llosa. Pero la historia tuvo otro desarrollo. Alberto Fujimori se hace del gobierno con el voto aprista, con el generoso voto aprista. Sin embargo, 2 años después disuelve el Congreso. 2 años después el presidente García se vio obligado a salir del exilio. El retorno del presidente García abrió una gran oportunidad, y creo que esta noche debo recordar a Aya La Torre, a los fundadores, y reivindicar al presidente García. Hace poco el periodista Rafael Romero, creo que está presente en la sala, me entrevistó para un canal local sobre el caso de Alan García. Las revelaciones de este señor Jaime Villanueva ante la Fiscalía de la Nación, ante el Ministerio Público, por parte de un proceso de investigación, merecen ser corroboradas. Pero esta noche quiero ratificar lo que dije. El presidente García fue víctima de un cerco mediático, de un cerco político, un cerco judicial. Quiero que recién se esté iniciando el primer capítulo de una investigación que debe conducir a la verdad. Y creo que es necesario que sepamos entender que si en el pasado la oligarquía, el militarismo no permitieron que Aya La Torre asuma la presidencia de la República, no tomaron peor decisión que proscribir, que declarar al APRA partido ilegal, en los últimos años la judicialización de la política, la persecución contra el APRA en la persona de Alan García ha tenido un claro objetivo: o enmarrocar al presidente García, humillarlo y dejarlo, o de lo contrario, llevarlo a un desenlace fatal como ocurrió. Por eso, compañeros, en aras de la unidad, en aras de la fraternidad, en aras de evocar el pasado glorioso del aprismo, de sus luchas y persecuciones, de su clandestinidad y exilio, entender que la política de hoy tiene otros derroteros. Hoy hay un fenómeno de globalización fuerte y marcado por un comercio más libre, más abierto. Hay un globalismo avasallador
la Agenda 2030 de Naciones Unidas tiene un discurso político e ideológico que está siendo instrumentado por ONGs como el Instituto de Defensa Legal y otras ONGs que tienen un claro propósito: hacer que los estados pierdan soberanía, hacer que los gobiernos pierdan libertad y hacer que los gobiernos y los poderes del Estado estén sometidos a este discurso mediático hegemónico, donde un personaje siniestro como Gustavo Gorriti se ha convertido en el gran titiritero de la política nacional y el gran censor de la vida nacional. ¿Qué debilidad tienen los partidos políticos hoy en el país? Que un instituto como de defensa legal, así se llama, IDELE, ha tenido tanta cuota de poder a lo largo de los últimos años. Eso será motivo de otra conferencia, de otra entrevista, de otro desarrollo temático. Pero esta noche, honrando a nuestros mártires, a nuestros fundadores, y teniendo claro que a lo largo de este año, que es el año del centenario de la APRA, hay que impulsar una serie de actividades, no solo entre nosotros, entre compañeros y amigos, sino hacia afuera, buscar espacios nuevos, ir a universidades, a institutos, a barrios populosos, a urbanizaciones populares, buscar a las clases medias, ir a los colegios profesionales, hablar del APRA, de su historia, de sus luchas, y hablar también de una propuesta política que el Partido Aprista debe lanzar con miras a próximos comicios. Quiero agradecer la presencia de todos ustedes, compañeros. No me voy a extender en el uso de la palabra. Para mí es un honor estar esta noche al lado del maestro Hugo García Salvatrecci, y creo que la tarea histórica del aprismo es construir la unidad y la fraternidad, reencontrarse con el pueblo que ha sido engañado con las imputaciones e improperios que el APRA es una organización criminal, que Alan García es el corrupto número 1 de la historia nacional, y en honor a la verdad abramos camino a una investigación. El caso García, como le consta a Rafael Romeo, recién se están dando algunas pinceladas. Creo que es el momento, y me permito esta noche, estando en la mesa un distinguido diplomático, ahora en situación de retiro, el compañero Otero, me permito esta noche que en un acto de transparencia, la actual Cancillería, el actual Canciller de la República, González Olaechea, transparente y entrega al país el expediente de más de 1000 folios del caso Alan García. Expediente de más de 1000 folios que fue preparado por la Cancillería en los años de Vizcarra, cuando Popolicio, Néstor Popolicio, era el ministro de Relaciones Exteriores. Y ese caso García fue enviado a la Cancillería de Uruguay para que el presidente Tabaré Vázquez y su gobierno le negaran asilo a Alan García, sobre texto que había causas pendientes con la justicia, incluso tenían antecedentes en el primer gobierno del 85-90. Que se habla la verdad, que se transcriba, que se publique, que se haga de conocimiento de todo el país el contenido de esos más de 1000 folios del expediente García. ¿Qué se dijo? ¿Qué se incluyó? Y nunca olvidemos que Martín Vizcarra llamó al presidente Tabaré Vázquez y le pidió que le negara asilo al presidente García sobre texto que el gobierno de Martín Vizcarra estaba liderando la lucha contra la corrupción. El mundo al revés, un Martín Vizcarra hoy cuestionado por una serie de procesos abiertos, delaciones, causas pendientes con la justicia, tuvo la libertad, ¿no?, de incriminar al presidente García malinformándolo ante el gobierno de Tabaré Vázquez. Un gobierno como el de Tabaré Vázquez, timorato, indeciso e inseguro, que bien pudo tener el presidente García como huésped en la residencia del embajador de Uruguay en Lima por un plazo indefinido, y en todo caso pudo haber dado el asilo honrando la vieja tradición democrática y de respeto a los derechos humanos de la democracia uruguaya. Lo cierto es que el presidente García no está con nosotros y es el momento de renovar al partido, de que nuevas voces, nuevos rostros, nuevas generaciones asuman el liderazgo del partido en todo el país, para que el pueblo, las nuevas generaciones sepan que si hay en la torre a los 36 años
lideró la candidatura en el año 31, y Alan García a esa edad fue ungido presidente. El Perú y el APRA deben mirar al futuro con optimismo, porque estoy convencido que la historia nacional le dé más de una victoria al APRA y a Aya La Torre. Compañeros, que nos una la memoria de Aya La Torre, que nos una el legado del pensamiento de Aya La Torre, pero que nos una también la lucha política. Hay una lucha política por desarrollar, una lucha ideológica por emprender, y no tengamos miedo a nadie. Esta noche, ya para finalizar, reitero lo que dije en una entrevista hace pocos días, que era el momento del debate político e ideológico. Por lo tanto, compañeros, como lo podrían hacer cualquiera de los presentes, reto a debate a Gustavo Gorriti y reto a debate a Rosa María Palacio. Es el momento que el APRA debata con sus adversarios, incluso con sus enemigos, y que la verdad se abra paso, porque la historia le dará al presidente García la condición de líder continental y estadista. Y Aya La Torre como gran precursor de la emancipación de América Latina. ¡Viva el APRA! ¡Viva! ¡Viva Aya La Torre! ¡Viva! Muchas gracias. Ahora vamos a contestar a vuestra atención con las palabras de nuestro compañero maestro Hugo García Cervantechi, la fraternidad continental de la PRI. Muchas gracias, compañero secretario nacional de organización, compañero secretario general, alcalde delegatorio. En primer lugar, quiero felicitar al compañero Antonio Torres por esa magnífica exposición que nos ha hecho sobre la historia de la PRI, y la suscribo plenamente. Heidegger señaló en algún momento que cuando una institución, un país, un movimiento está en crisis, tiene que regresar a sus fuentes, para enriquecerse de esas fuentes y ver cómo se puede salir adelante. Pues tenemos necesariamente que analizar, aunque sea brevemente, cuál es la principal fuente de la PRI. El aprismo no surgió por generación espontánea. El aprismo es el producto de varias décadas de reflexiones y de luchas que se iniciaron en el Perú y en América Latina desde el siglo XIX. El hito más importante sobre toda esta evolución indudablemente está en Vigil. Vigil señaló que uno de nuestros grandes males era que nuestra democracia no funcionaba. Es una mentira, que todas nuestras instituciones estaban malladas, y señaló a sí mismo que el gran objetivo era retornar a sus orígenes de la unificación. Somos una sola nación, una patria grande, la unificación del medio Latino. El segundo hito, indudablemente gigantesco, es el de González Prada. González Prada, a diferentes etapas de su evolución. Inicialmente González Prada estuvo dentro del movimiento más bien todavía no socialista ni de izquierda, pero de avanzada. Un movimiento que se dedicó fundamentalmente a señalar todos los males nacionales. Cuando González Prada viaja a Europa, se pone en contacto con el movimiento libertario, retorna al Perú y va a organizar el movimiento libertario. Sobre esto hay que aclarar un aspecto que en este momento es muy importante. ¿Qué significa dentro de esto la posición del actual presidente de Argentina, Milei? El movimiento libertario tuvo una etapa previa
de catacumbas, que se identificó con el nihilismo y que prácticamente se dedicó a la negación. Hay que destruir al Estado, hay que destruir la propiedad, hay que destruir incluso el falso concepto de Dios, pero sin presentar una alternativa frente a eso. Lamentablemente, el carácter libertario de Milei es de su etapa previa, de catacumba, del nihilismo, porque no presenta una alternativa. Acá en el Perú, ya desde que ingresó el movimiento libertario con González Prada, empieza a tener una estructura, una ideología. Se presenta no solamente como un movimiento de antítesis, de negar el Estado, de negar, sino presentar una alternativa. Entre el año 1903 y 1904, bajo la inspiración de González Prada, surge el gran movimiento que tuvo un periódico de gran circulación, uno de los periódicos más trascendentes en el desarrollo de la política peruana, que fueron los Paquias. El 1 de mayo de 1905, don Manuel pronuncia su famoso discurso en el gremio de los panaderos, el intelectual y el obrero, donde ya se organizan, donde ya se pide la partida de los mismos, del Frente de Trabajadores Manuales e Intelectuales. Es ahí donde surge el gran Frente de Trabajadores Manuales e Intelectuales. Dentro de toda esta docencia se va a señalar la importancia que el movimiento libertario quiere hacer una revolución en libertad, con democracia, y por lo tanto el deber impostergable era no retornar a la democracia. Nunca había habido democracia en el Perú, sino instaurar una auténtica democracia. Y es en ese sentido que se empieza a desarrollar, señalando que la democracia se basa pues, en los grandes ideales de la Revolución Francesa, entre ellos la fraternidad. El tema de la fraternidad, el tema, diríamos, de un compañerismo, de una vinculación muy cercana, es básica dentro de todo el pensamiento libertario. González Prada, incluso adelantándose a Schopenhauer y a muchos otros pensadores de Europa, habla de la solidaridad no solamente entre los seres humanos, sino la solidaridad cósmica. Hay que defender los derechos del animal, de todos los vivientes. Una de las grandes fiestas del movimiento anarquista, del movimiento libertario, fue el Día del Árbol, de la planta. Hay una solidaridad cósmica. Hay la torre, ya estando en Trujillo, antes de que venga a Lima a estudiar en la Universidad de San Marcos, se puso en contacto con los libertarios y viene al Perú y se convierte conjuntamente con José Carlos Mayátegui en los dos últimos grandes discípulos de don Manuel González Prada. Víctor Raúl, por lo tanto, va a partir de estos grandes ideales. Esta democracia, que es una mentira, no funciona. Esta organización del Estado no funciona. El concepto de propiedad es injusto. Hay que presentar una alternativa. ¿Y cuál era la alternativa que presentó Turón, que presentó el movimiento libertario en Europa y que fue el que se va a exponer acá en el Perú durante todos estos años, de 1903 hasta cuando se funda el APRA en el 2004? Ahí hay una continuidad. ¿Cuál es la alternativa? Tenemos que buscar un nuevo tipo de democracia, una democracia funcional, que se apoye en qué cosa, que se apoye en un movimiento, una forma de Estado que sea confederativo. En un sistema confederativo
hay menos elecciones populares, pero a cambio de ello hay una mayor participación popular, porque el ciudadano trabaja a través de su municipio, a través del municipio se construye la provincia, a través de las provincias confederadas se construye la región, a través de las regiones el Estado, un modelo completamente confederativo. Por otro lado, hay que instalar una política, y la auténtica política es necesariamente una política educativa. El Estado tiene que ser un Estado de escuela, y es por eso que se funda las universidades populares Don Manuel González Prada, a las que Aya La Torre consideró que llega la primera fundación de la fe. En 3 oportunidades señaló, hay que ver en la fundación de las universidades populares Don Manuel González Prada la primera fundación de la fe. Ya en 1920, el movimiento anarquista, el movimiento libertario, estaba en franca decadencia. Ya no andaba ni para atrás ni para adelante, no funcionaba. Era importantísimo mantener los grandes propósitos, los grandes ideales, pero dentro de un sistema completamente distinto. Ese rechazo dogmático a todo tipo de organización, donde Víctor Raúl, en las luchas que enfrentó siendo anarcosindicalista, como la jornada de las 8 horas, la lucha por la subida de la subsistencia, la reforma universitaria, todo se ejemplaron con Víctor Raúl en su etapa anarcosindicalista, había tenido la oposición de los líderes antiguos, de los líderes ya mayores, desfasados del movimiento anarcosindicalista, que consideraban que Víctor Raúl estaba acentuando demasiado el aspecto de organizar, porque Víctor Raúl tomó conciencia que no se hubiese logrado la jornada de las 8 horas si es que no se hubiese organizado de modo orgánico el Frente de Trabajadores Manuales Intelectuales. Bueno, estos malos entendidos culminaron con la expulsión tanto de Aya de La Torre como de José Carlos Mayate del movimiento de la protesta, que es la segunda etapa del movimiento libertario en el Perú, por considerar que estaban infectados por el virus del nazismo. Y Víctor Raúl termina siendo desterrado. Ahí, en primer lugar, amplía, diríamos, su formación sobre el marxismo, que ya rudimentariamente la había tenido, especialmente en el Perú. Viaja a Europa, se pone en contacto con el y fundamentalmente, de modo providencial, Víctor Raúl termina en la Universidad de Oxford. Lo que fue providencial, porque a fines del siglo XIX, inicio del siglo XX, frente a la debacle que había tenido el movimiento hegeliano y la dialéctica hegeliana en Europa, frente al problema de que las ciencias y las matemáticas se habían quedado sin fundamento, desde el momento que se rechazaron todos los fundamentos metafísicos y teológicos, y por lo tanto había que encontrar epistemológicamente un nuevo fundamento para las ciencias, un nuevo fundamento para las matemáticas, que efectivamente todo está intervenido, que la dialéctica es la ley que rige la historia, pero esa dialéctica hegeliana, abstracta, teológica, ya era incompatible con la realidad. Había que crear una nueva dialéctica y al mismo tiempo que permitiese dar el fundamento sólido a la ciencia y a las matemáticas. Había que recrear y surge el espacio-tiempo histórico. El espacio-tiempo histórico es un movimiento dialéctico
que surge a fines del siglo XIX e inicio del siglo XX para reemplazar a la dialéctica hegeliana, por un lado, y por otro lado, para permitir encontrar fundamentos, ya no metafísicos, ya no teológicos, a la ciencia de la matemática. 20 años después, en la década del 20, se ven los frutos de esta revolución. Y esa teoría del espacio-tiempo histórico se empieza a aplicar. La aplica Einstein al mundo del macrocosmos físico con la teoría de la relatividad. Poco después se aplica también dentro del mundo físico la teoría de la relatividad, ya no a lo macro, sino a lo micro, con la teoría de los cuantas. Y finalmente a lo micro, con el principio de indeterminación de Heisenberg. Esta teoría del espacio-tiempo histórico se aplica para la gran revolución matemática y lógica. Surge una nueva matemática, surge una nueva lógica, con los planteamientos de Bertrand Russell y de Alfred Weisberg, sobre todo en principio de matemática, que es la nueva lógica, la nueva matemática, que ya están de acuerdo a esta nueva racionalidad que trajo consigo la teoría dialéctica del espacio-tiempo histórico. Había que aplicarlo también a la historia, y en lo que hace Colby. Habría que aplicarlo al estudio mismo del alma, de la psique humana, y surge el psicoanálisis, que es la aplicación del espacio-tiempo histórico al estudio del hombre. Y surge por primera vez una interpretación y una aplicación ya política, no la física, no la matemática, que es la de ahí de la torre, de tratar de aplicar la teoría del espacio-tiempo histórico. Tuvo esa lucidez de aplicar las nuevas herramientas, de acuerdo a la nueva filosofía, a las nuevas matemáticas, a la nueva lógica, a la nueva epistemología, al campo de la política. Décadas después, más vale tarde que nunca, la Iglesia cristiana ha hecho suya esa teoría del espacio-tiempo histórico. A fines de la última década del siglo pasado, del siglo XX, con una encíclica que fue preparada por la autoridad cardenal y fue después el Papa Benedicto XVI, pero promulgada por el Papa Juan Pablo II, Fides Ratio. En la encíclica Fides Ratio, la Iglesia se ubica también dentro del espacio-tiempo histórico y señala que toda teología es cristianismo. Víctor Raúl, que puede fundar en las universidades, viene ya con esta mentalidad. Se dio cuenta que no se podía perder una tradición de prácticamente 100 años de lucha por las libertades en el Perú, de lucha por la justicia en el Perú, que había sido iniciado por los radicales primero y después por el movimiento libertario. Y lo que va a tratar es de mantener ese espíritu del movimiento libertario, pero ya dentro de una nueva organización, teniendo en cuenta incluso una recreación del marxismo, porque también el marxismo en ese momento ya no era aplicable, a no ser que se deshiciese completamente. El marxismo-leninismo, como señaló Gramsci, es la negación de Marx, es la recreación del marxismo para otra realidad, y va recreando todo eso. Y lo primero que hace es fundar el movimiento continental del Atlas. El Atlas, por lo tanto, es un movimiento continental que es el que mejor expresa la teoría aprista. El partido aprista va a hacer la aplicación, va a expresar la ideología, pero la teoría está en el Atlas. Víctor Raúl, gran estudioso de Proudhon, de Marx, de Hegel, de todos los hombres del siglo XIX y del siglo XX, va a aprender también de Proudhon una lección. Lo primero que tiene que hacer un líder político que propicia la revolución
es definir cuál es la revolución oficial. No se puede quedar en cosas completamente abstractas. La justicia, muy abstracta, el todo y la nada es lo mismo, como decía Hegel. Hay que señalar un punto a través del cual se realice la revolución y que obligue para su realización a hacer una revolución en todo orden. Se trata de definirla. Y Víctor Raúl la define. ¿En qué consiste nuestra revolución? ¿Cuál es la definición de nuestra revolución? La integración de América Latina. Incluso en algún momento señala que una vez que se haya realizado este objetivo, recién podría desaparecer en la integración. Porque esta integración de América Latina va a traer consigo todo lo demás. La América Latina se integra, pero teniendo en cuenta ya un signo de los tiempos, cosa que ya lo había señalado también el mismo González Prada, esa gran intuición que tuvo en el siglo, a fines del siglo XVIII Kant, y que actualmente lo repiten todos, es prácticamente ya considerado un postulado histórico que se viene, que es el gobierno universal. La humanidad tiende al gobierno universal. Y para lograr este gobierno universal hay dos caminos. O una potencia hegemónica se apodera de todo el mundo, o si no, es una conciliación, una confederación, que es el modelo de Kant, que también lo va a tomar Proudhon. Deben existir 4 o 5 grandes confederaciones mundiales que al confederarse formen el gobierno universal. Una de esas grandes confederaciones precisamente es América. Entonces, el gobierno universal estaría conformado por 4 o 5 grandes confederaciones, entre ellas América Latina. Y eso cambió todo. Ya en un momento González Prada señaló que eso cambiaba el sentido de nuestra integración. Decía, si el norte del continente prácticamente sigue el principio del mongoísmo, América para los americanos, nosotros los libertarios señalamos América para el mundo. Cambió completamente. Entonces, en primer lugar, esta confederación se hace en vista de la Confederación Universal. Y en segundo lugar, tiene que partir de un modelo confederativo que se tiene que aplicar en todos los países. En primer lugar, América Latina es muy grande. Tiene que haber previamente integraciones subregionales, donde juegan 4 o 5 subregiones económicas de las que hablaba Víctor Raúl. Pero cada uno de los países tiene que confederar. O vale decir, se terminó la democracia burguesa, esa democracia supuestamente representativa, que el único carácter que tiene, que ha tenido desde que se fundó, es el centralismo. Esa democracia propicia el centralismo. Por lo tanto, luchar contra el centralismo. ¿Qué significa eso? Hay que darle plena, mucha autonomía al municipio. El gobierno provincial debe ser la confederación de los municipios distritales. El gobierno regional, la confederación de los municipios provinciales. El gobierno nacional, la confederación, ¿no?, de las regiones. Esta confederación va a formar el gobierno de la subregión económica de América Latina. Hay menos elecciones directas, pero mayor participación popular. Ese es el modelo. Por lo tanto, el problema fundamental está en la integración, en un diálogo permanente, en una coordinación permanente. Y es por eso que ellos requieren un nuevo poder del Estado que no se tenía anteriormente.
tal como lo señalaba Proudhon, y que lo decidió primeramente Proudhon, y lo propagó en América Latina y Oratoria, el Congreso Económico. El Congreso Económico Nacional es el elemento de concertación fundamental dentro de un Estado no centralista, dentro de un Estado confederado. Ese es el modelo. O sea, nosotros tenemos para dar una respuesta auténticamente libertaria, pero auténticamente científica y auténticamente actual, sin caer solamente en la negación y en las antítesis. No decimos, debe desaparecer este Estado. Este Estado debe desaparecer porque tenemos la alternativa frente a este Estado. Nuestro modelo es descentralista, está contra el centralismo. Han pasado 100 años. En estos 100 años han dado muchísimo. Los grandes objetivos se mantienen. El gran ideal todavía no ha sido alcanzado, hay que alcanzarlo, pero partiendo de la realidad actual. En primer lugar, tenemos que tomar conciencia. Víctor Hugo tuvo una formación académica que no la tuvo ningún líder político de su tiempo. Tenía una formación académica muy superior a la de Lenin y muy superior a la de Mao. Pero esta formación académica llegó a su culmen ¿cuándo? En 1931. A partir de 1931, las persecuciones, la cárcel, el destierro, la lucha inmediata de la política diaria y tratar de establecer el punto de partida para que se dé la revolución a prisa, es restablecer o recién fundar la auténtica democracia, que es la condición previa. Ello simplemente hizo que su tiempo se dedicase realmente a otra cosa. Y no pudo dedicarse como antes, no dejó de estudiar, pero ya no se dedicaba como antes principalmente a eso. Pues hay muchos aspectos. Por poner un ejemplo, les señalaba en este pequeño artículo, lo que ya se está divulgando, la introducción al espacio-tiempo histórico, donde señalo, por ejemplo, la gran revolución que se dio para el espacio-tiempo histórico, los grandes teoremas de Gödel, los grandes teoremas de la lógica, de la matemática, de lo que es un sistema científico en la década del 40, que hay que asimilarlo. Vean, cambió la realidad también en otros sentidos. Uno de ellos, todo el sistema de clases sociales se ha modificado radicalmente. La burguesía y el proletariado, tal como fueron expresados, explicados hasta hace algunos años, ya no es. Por ejemplo, desde el momento que el mismo trabajo manual cada vez está más mecanizado, ya la fuerza bruta humana pasa al segundo plano, por lo cual se viene abajo la característica fundamental que le deja Marx. Frente a eso han aparecido una nueva clase. Ya hay una nueva clase que ha aparecido en el mundo. Lo que podríamos denominar la burocracia dorada. Cosa sintomática. Ese movimiento es universal. Algunos de los grandes luchadores de la Revolución de Mayo del año 68 terminaron dentro de la burocracia dorada. A esa burocracia dorada, acá en el Perú se le llama el movimiento caviar, que acá tiene algunas características especiales. En primer lugar, esa democracia se puede apoderar prácticamente de la derecha o de la izquierda. No cuenta, lo único que cuenta es donde viene el dinero. Lamentablemente, dentro de nuestros usos y costumbres acá en el Perú,
Llamamos caviar únicamente a aquellos que parten de la izquierda, pero también hay caviares de derecha. Todo aquel que utiliza la burocracia para enriquecerse, los operadores políticos que se han apoderado de todos los partidos políticos, forman parte del movimiento caviar, aunque algunos se tratan de presentar de derecha. Están dentro del movimiento caviar. El movimiento caviar surge acá en el Perú, tras la revolución del general Velasco, y va a tener como su centro inicial la Pontificia Universidad Católica. Yo ya en ese tiempo, como era muy joven, en el 70, era profesor principal de la carrera. Creo que soy el profesor principal más joven en toda la historia de la Universidad Católica, era profesor principal. Y empieza a moverse el movimiento estudiantil para que negar lo que inicialmente se iba a llamar la gran y auténtica reforma universitaria, que empezó con el denominado claustro griego. Salió la nueva ley universitaria que creaba estudios generales, se superaba ya el antiguo bachillerato en humanidades, que era reemplazado por estudios generales, y se señaló que se tenía que organizar la facultad con participación estudiantil y de los trabajadores, que se tenía que crear, la primera, digamos, conquista del claustro, que se tenía que crear una comisión conformada por un tercio de profesores, un tercio de alumnos y un tercio de trabajadores no docentes, todos los más de avanzada. La comisión tenía que ser presidida por el profesor principal que tuviera mayor votación. Y a mí me pareció, me sorprendió, una persona con la que sí me llevaba muy bien, pero nuestras relaciones eran cordiales pero distantes, que era el decano en ese entonces, el doctor Jaime Cisneros. Hiciese ya una propaganda exagerada hacia mí, para que sea yo elegido con la mayor votación, y efectivamente fui el profesor con mayor votación y por lo tanto quien presidió esa comisión para hacer eso, que quería ser tomada. ¿Cuál era la jugada? Este joven que dicen que es inteligente, pues sin esperar, un muchacho, hace 54 años era un joven. Lo vamos simplemente a pasar a hacerlo muy bien, pero no se pudo. Y cosa curiosa, logré lo que parecía imposible, que todos los acuerdos para crear los estudios generales saliesen por unanimidad. Logré conciliar todo y hacer todo por unanimidad. El día que se entregó el trabajo, me contaba la profesora Mauti que Luis Jaime, que estaba con su sobrino, había dicho al seco, dijo, no me voy a hacer robar el show con ese mocoso. Y declaró que el Consejo Ejecutivo de la Universidad había rechazado el proyecto presentado. Ya se imaginan ustedes el alboroto que se. Al día siguiente sale el Luis Jaime Cisneros señalando: el Comité Ejecutivo lo ha rechazado, pero yo me pongo al mando de los alumnos, ¿no?, para imponerlo. Y es en ese momento en que hubo una, en ese entonces, famosa polémica que mantuve con Luis Jaime Cisneros en los patios de la Universidad Católica. ¿Cuál fue el resultado? Yo renuncié a seguir formando parte de la administración, que era el segundo en la facultad. Renuncié. Frente a mi renuncia renunciaron todos los del Departamento de Humanidades. Frente a nuestra renuncia se unieron los profesores y por una unanimidad Luis Jaime Cisneros fue censurado.
¿Qué cosa vino? La huelga. Pégale una huelga. Paralizaron la universidad, pidiendo la expulsión de los elementos derechistas de la universidad, la expulsión del doctor Pedro Rodríguez Crespo, la expulsión del doctor Franklin Piz y la expulsión mía de la universidad. Cuando una cosa de estas circunstanciales, estaba hablando un líder en el patio y yo siempre he tenido que eso mi cagadura. Estaba ahí escuchando lo que decía y tenía a mi lado a Malespina, que es profesor de matemáticas en la facultad. Me dice, este que está hablando es un grupo. Lo he desaprobado en el curso, en el examen que llamamos sustitutorio de MB1. Para su sorpresa de él, le dije, por favor, ve un ratito al me quiero que te diga ¿por qué? Porque esa persona en ese momento estaba llevando conmigo el curso de lógica, que tenía como prerequisito MB1. Fue la ola de lógica. Y ahí descubrimos cómo todos estos cálculos revolucionarios traficaban con las notas y también con otro aspecto que en ese momento era muy importante. Si se pasaba un número de inasistencia, se perdía el curso en las prácticas. Y no solo eso, que se había falsificado el título del que era en ese momento secretario académico de la facultad, Mario La Rosa Sánchez. Era al tercer día de la huelga. Fuimos con el doctor Pedro Rodríguez a la media guarda en un viernes. Y el doctor Pedro Rodríguez, digamos, en el departamento del mayor de los que estábamos ahí, le entregó la documentación al padre Magrego y le dijo lo siguiente: fíjese, padre, este lunes empiezan normalmente las clases, o esto se hace público. El padre Magrego dijo en público: este es un movimiento estudiantil, es un movimiento espontáneo, yo no tengo nada que hacer. Dijo: perfecto, le dijo el Rodríguez, no tiene nada que hacer, pues entonces ya está advertido. Este lunes no empiezan las clases normalmente y esto se hace público. Cosa curiosa. Llegó el lunes y las clases empezaron normalmente, no había vuelto, ya no había nada. Pero siempre quedaba el acto de poder. Nosotros, por supuesto, no hicimos nada. Pero pasaban unos meses y se señalaba la posibilidad de que hubiesen elecciones en la universidad, y el candidato al padre Magrego era Jorge Aventaño. Entonces, Jaime nuevamente movió a los alumnos, a su sobrino, ¿no?, para atacar duramente a Jorge Aventaño. Frente a eso, el padre Magrego se le contó que los profesores de derecha le habían dejado unos documentos en un cajón, lo sacó y nombró una comisión de honor para expulsar a Jaime Cisneros. ¿Qué hicimos nosotros? Consideramos que eso ya era un uso político y nos opusimos. Y lo que hicimos la acusación, fuimos aquellos que detenimos a Jaime Cisneros para que no sea expulsado de la universidad. Al único que se le expulsó de la universidad y se le anuló el título fue a Mario La Rosa Sánchez, que estaba público. Y frente a esa partida del nacimiento ya jamás le vamos a poder presentar. Esa debería ser la partida del nacimiento. Pero ahora me di cuenta, yo formé parte, ¿no?, dentro de toda esa prisión. Este movimiento que había seguido. El movimiento cardiaco está conformado por una nueva clase explotadora que trata de apoderarse de todos los órganos. Además, siguiendo el ejemplo de lo que había pasado en Europa y lo que había pasado en Estados Unidos. En Estados Unidos no hay que olvidarse el movimiento hippie que seguía pues al gran maestro de Berkeley, a Marcuse.
Todos ellos terminaron ¿dónde? En la CIA y en la burocracia. O sea, esa clase de lo que había pasado acá en México. Se había nacionalizado el campo. Los hijos y los nietos de todo ese grupo que habían explotado al Perú, de todos esos caciques de las empresas, ese grupo del civilismo, los hijos y los nietos van a ser los fundadores del movimiento cariaco. No son ya los dueños del Perú con sus riquezas, con sus tierras. Dominan al Perú ¿cómo? A través de las empresas. Y internacionalmente se apoderan de qué cosa? De todos los organismos internacionales, sobre todo de los derechos humanos. Es una situación. Esto cambia completamente el sentido de nosotros. Sobre eso podríamos hablar también de otros aspectos, pero no quiero cansarnos ya demasiado. Lo importante es, en primer lugar, seguimos fieles a la Los grandes objetivos de la Torre son los grandes objetivos que en este momento tenemos que darle al Perú para salvar al Perú y a América Latina. En ese contexto es indispensable que se rescate al APRA como movimiento. Eso está al margen de celebraciones meramente externas. Yo creo que es un trabajo que podría tener bastante su secretario de organización, de tratar de convocar a los artistas que quedan acá en América Latina para que antes de fin de año, en todo caso, esos centenarios se sería recién en diciembre de este año, que tenga una reunión. ¿Por qué? Porque el APRA es nuestra internacional. Ada la Torre se opuso a que entremos a formar parte, a no ser como amigos, como invitados de la Internacional Socialista, porque no tenemos nada que hacer con ellos, somos otra cosa. Además, nosotros tenemos nuestra internacional. El APRA es nuestra internacional, el APRA es nuestro movimiento y el APRA es nuestra teoría implica la integración. A través de este concepto de integración, tenemos que hacer una revolución en la estructura del Estado y tenemos que hacer también una revolución interna, porque el partido, para adecuarse a esto, para aplicarlo, tiene también que adecuarse. Así como el centralismo es el cáncer de la democracia, el centralismo ha terminado siendo el cáncer de los partidos políticos. Hay que descentralizar al partido y en estos momentos es imperativo prácticamente un relevo generacional. Hay que dar paso a los jóvenes, a los que ya están en edad de poder reemplazar. Y es por eso que a mis 80 años puedo repetir a González Prada y decirles: los árboles viejos y añosos ya dieron su fruto de sabor amargo y su flores de como de té. Que vengan árboles nuevos a dar flores nuevas y frutos nuevos. Los viejos a la tumba, los jóvenes a la hogar. Muy bien. Muchas gracias, compañero Hugo García Solatechi. Invitamos a Gustavo. Una palabra, por favor. Algo muy breve para referirme a las dos magníficas exposiciones de Hugo y José Antonio. Estaba, mientras escuchaba, recordando los 5 puntos del programa máximo, ¿verdad? 4 de ellos son de carácter internacional. Ya han venido prevaleciendo, ya han venido sentando algún camino que después ha adquirido nuevos rumbos, pero tiene ese origen en esos 4 puntos, ¿no? El imperialismo yanqui, ¿no? Fue muy bien enfocado en el imperialismo yeraco, ¿no? Fue después madurando la idea de todos
buscar un enfrentamiento con la potencia hegemónica, sino más bien unirnos, ¿no? Y ahí viene la unidad política de América Latina, unirnos para hacer frente a la gran potencia mundial, pero no una confrontación, sino buscar mejor entendimiento. Es así que el APRA se pronunció también a favor de la buena vecindad, luego de la doctrina Monroe que han mencionado. De tal manera que ese punto del antiimperialismo y el APRA ha sido muy importante y ha marcado todo un derrotero. La unidad política de América Latina, obviamente, para enfrentar a las adversidades externas, ¿no? La unidad política de América Latina se ha visto plasmado, por ejemplo, en el Grupo Andino, que fue creado en el año 69, durante el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas en ese momento firmó este acuerdo de Cartagena. Eso fue una nueva prueba se plasmó esa idea de la unidad política de América Latina. Esta unidad política de América Latina también ha tenido su evolución en el aspecto económico, ¿no? El APRA lo ha sabido interpretar así. Por ejemplo, ha habido durante el gobierno de Alan García la suscripción de la mayor cantidad de acuerdos comerciales de libre comercio, ¿no? Se creó la Alianza del Pacífico a iniciativa de Alan García, obviamente. Se comenzó a trabajar por primera vez con seriedad con los gabinetes nacionales, con los países fronterizos. Es otra forma de haber interpretado esa unidad política de América Latina, ¿no? Luego, la buena vecindad con los países limítrofes también llevó a Alan García a plantear la necesidad de la delimitación marítima, ¿no? En fin, y en el campo ya más amplio, hay que recordar que en el 2008 se realizó acá la cumbre de la PEC, acá, donde ha sido una de las mejores cumbres que se ha desarrollado en este marco de la PEC, fue en Lima en el 2008. Y así, en muchos campos, la visión de Aya de la Torre, como lo ha destacado Hugo, uno de los más grandes pensadores, si no decirlo, por lo menos en el Perú, ¿no? El más grande pensador e ideólogo, que somos afortunados y siempre tenemos que estar recordando que a quién le debemos que somos apristas, ¿no? Que somos miembros de este partido político, a un gran pensador, ideólogo como fue Aya de la Torre, y ningún otro partido político en el Perú es un fundador de esa categoría que tuvo Aya de la Torre. De tal manera que siempre tenemos que estar pensando y orgullosos de nuestro fundador, ¿no? De tal manera que la misión que iba a mencionar estos 4 puntos de estos 5 a la importancia que le dio Víctor Raúl al aspecto internacional. Me gustaría extenderme más sobre el espacio-tiempo histórico, que yo creo que es una de las obras fundamentales de Aya de la Torre. Algunos dicen inclusive que es más grande que el imperialismo y el APRA. El espacio-tiempo histórico está vigente permanentemente en todo el quehacer, en toda la interpretación que le da el partido aprista al acontecer nacional y al acontecer internacional. Ese es un tema que creo que ya se ha comprometido Fernando para hacer con Buenaventura, creo, compañero Buenaventura, el tema, allá estás, el tema del espacio-tiempo histórico, lo cual yo con Buenaventura comparto la herejía que tienes, ¿no? Es más importante el espacio-tiempo histórico que el antiimperialismo de la. De tal manera que ha sido pues, muy grato estar presente acá con nuestras próximas contribuciones de José Antonio y de Hugo. Gracias. Muchas gracias. Palabras finales de nuestro secretario.
Nacional de Organización, compañero Enrique Vergara. Maestro Hugo García Cortés, compañero, amigo, Torres Sevillano, compañero Otero, Fernando del Mundo, excelente anfitrión, compañeros dirigentes provinciales, pero algunos compañeros dirigentes nacionales, amigos y amigos periodistas, muchas gracias en primer lugar. Después de haber escuchado las excelentes exposiciones en historia y filosofía, ¿cómo no? Y creo que eso es el sentir de cada uno de nosotros, sentirnos orgullosos en esa pertenencia a este gran movimiento continental, sentirnos orgullosos de ese derrotero dejado por allá de la torre, no solamente no muertos, sino en las centurias y en las próximas centurias se irán consolidando. Pero eso también nos trae reflexiones. Yo estoy seguro que los aquí presentes, con toda su larga lucha y pertenencia militante o seguimiento a todas las acciones políticas del partido, tienen mucho que hablar, porque no solamente aquí en el APRA se forman simples políticos, porque más bien ciudadanos integrales. Y eso está consagrado inclusive hasta en nuestros propios deberes. Nosotros tenemos el deber político, el deber sindical, el deber cultural y el deber social. Y aquí se transmite. Pero hay algo que sí nos preocupa, y bien lo ha dicho el maestro. Si queremos que el APRA siga perviviendo en el tiempo, también tenemos que generar la expectativa de lo que hoy constituye la mayoría demográfica y son los jóvenes. Y es a veces irónico, siempre he dicho el APRA que nace como ese movimiento disruptivo, juvenil. Allá de la Torre lo fue, Alan García lo fue, Luis Geisel lo fue, y voy a nombrar, me voy a permitir nombrar acá a los militantes miraflorinos, Carlos Manuel Cosa, que hago un homenaje a su hijo, Luis Alberto Sánchez, Soane, Borrego, Toncio, Felipe de la Casa, Villanueva, todos ellos jóvenes. El APRA a lo largo del tiempo se preocupó también en generar leyes para los jóvenes. El retiro joven, la participación de los retiros jóvenes. Y eso creo que es un reto que cada uno de nosotros debemos asumir. Yo felicito siempre a los compañeros de larga data y largas luchas cuando vienen acá con sus hijos, con sus nietos, porque así estamos comprometiendo que no solamente esta ideología, no solamente este partido que tiene historia, que tiene sangre derramada, siga perdiendo, no para satisfacción de nosotros, sino para beneficio de la gran mayoría que es el pueblo, porque a él lo debemos. Y en ese sentido, me permito también decir que hemos anunciado, compañeros, entendiendo el sentir de las bases, que tiene que haber, y lo hemos dicho desde hace tiempo, que hoy, con mayor fuerza, que tiene que haber un nuevo Congreso. Compañeros, un Congreso que no significa que sea un acto de odio, de revanchismo, más bien estamos en el mes de la fraternidad. Un Congreso que engloba justo eso, que en la fraternidad debemos cambiar, debemos
generar esas grandes transformaciones. Qué interesante sería que después de este Congreso salga una lista de consenso único, porque así también damos muestras a la ciudadanía que el APRA sabe organizarse. Sabemos y hemos demostrado, los apristas tienen capacidad de gestión. Los apristas estamos preparados para gobernar el país. Pero hoy los apristas tenemos que primero empezar por casa. Y acá también me place, anunciamos el 28 de diciembre, estar, ratifico, gracias maestro por haber aceptado la presidencia del Foro Ideológico Centenario, que estoy seguro que tiene una labor y llegan muchos compañeros, no solamente a nivel preclaro, sino solamente a nivel ideológico, político, social, cultural, porque el APRA permanentemente anda en eso. Quiero saludar también aquí a Buenaventura Ríos, presente, que ya primero presentaron el libro blanco, nos vamos por el azul y esperamos ese libro verde que tiene que señalar el camino, no del APRA. Ya no nos, creo que también ese es otro reto. Nos estamos dedicando a recordar, a señalar todo lo que fue el Partido Aprista Peruano. Pero hoy el reto está aquí a encontrar ese camino y esa senda para los próximos 100 años que puedan celebrar nuestras nuevas generaciones. Todos hemos hablado de esto, muy claro. Creo que hoy más que nunca debe quedar conceptualizado y debe sentirse en nuestros corazones la fraternidad. Pero esa fraternidad moral, que no me vaya de la torre, esa fraternidad moral que creció y nació en esa permanente lucha contra las injusticias y la corrupción. Todos aquí somos testigos de cuánto sacrificio ha habido. Está de más decirlo, pero ¿cuántos miles, qué partido puede haber mostrado miles de ciudadanos, miles de compañeros que ofrendaron su vida por un ideal? Ahí está Trujillo 32. ¿Cuántos miles de compañeros ofrendaron su vida por defender un ideal frente a las huestes terroristas? ¿Cuántos compañeros que se pusieron en primera línea, médicos por ese espíritu social, enfermeras, murieron en esta pandemia? Esa es la grandeza del APRA. ¿Cómo no sentirnos orgullosos de sus creadores, de sus fundadores? Ahí de la torre, aquí en hoy lo denunciamos. Compañeros, el reto es grande, pero sé que lo podemos hacer para cumplir 100 años más. ¡Víctor Raúl! ¡Presente! ¡Víctor Raúl! ¡Presente! ¡Víctor Raúl! ¡Presente! En esta oportunidad normalmente no cantamos la marsellesa, pero en esta semana afine la voz. Fundido en Cristo la verdad, la haremos
con sangre de historia, nuestra huella pujante y triunfal. Quedarán los que luchen mañana, digno ejemplo de acción contra el mal. Peruanos, abrazar la nueva religión, la alianza popular conquistará la ansiada redención. Que vive la Abra, compañeros, viva la alianza popular. Militantes puros y sinceros, prometamos jamás desertar, prometamos jamás desertar. Reafirmemos la fe y el aprismo, es deber sin descanso luchar. La amenaza del imperialismo que a los pueblos quiere conquistar. Apristas a luchar, unidos a vencer, fervor, acción, hasta triunfar nuestra revolución. Apristas a luchar, unidos a vencer, fervor, acción, hasta triunfar nuestra revolución. Compañero Víctor Raúl. Presente. Compañero Víctor Raúl. Presente. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Miraflores Aprista! ¡Viva! ¡Viva el